Salón Náutico Internacional de Barcelona patrocina este espacio. Bienvenidos, aquí seguimos atando cabos en un programa donde os hacemos viajar hasta Menorca de la mejor manera posible, a bordo de barcos clásicos. El equipo de Mercedes-Benz Sailing Team nos trae el buen humor con Carlos Santacreu y Pepote Ballester. Conocemos a Hugo López Asiaín, quien lleva 30 años construyendo tablas de surf. Y estaremos la mar de a gusto con Perico Sardina rememorando pasado y viendo futuro. Para acabar, Puerto Sherry. Os hacemos viajar hasta Menorca de la mejor manera posible. La Copa del Rey Vela Clásica Menorca. La mejor flota de embarcaciones clásicas del Mediterráneo ya ha llegado a Mahón. Banderas de 11 países y casi medio centenar de veleros están amarrados ya en el que es el segundo puerto natural más grande del mundo para competir la 16ª edición de la regata Vela Clásica Menorca. Por delante, un paisaje marítimo espectacular y mucha poesía visual en forma de competición. Esto es madera, vas metido dentro del agua y es otras sensaciones. Hay gente muy buena y... Ir a ganar derecho. Siempre es un placer navegar en Mahón, es precioso. Las mejoras que le hemos hecho durante el invierno, pues las hemos notado. Cuatro categorías componen el total de la flota. Vamos a empezar con los más antiguos, aquellos votados antes de 1950 y que tienen la mayor en forma de trapecio. Son los barcos de época cangreja. La primera jornada fue un auténtico pistoletazo de salida, con un viento ideal para estas embarcaciones y con un paisaje digno del paraíso. Tras la salida, que se dio con 8 nudos de viento, el Olympian llegó primero a la boya de Barlovento, pero no sacó el spin inmediatamente, y el chino, que llegaba por detrás, sí lo hizo, avanzándole y empezando una lucha mano a mano. A pesar de la competición entre ellos, prácticamente en real, el patrón Guillaume Fetas condujo al Olympian hasta la victoria, protagonizando una de las regatas más emocionantes de la jornada. Votados antes de 1950, pero con vela triangular, son los época Marconi. Muchos nombres asiduos a esta regata, pero también muchos barcos nuevos en esta categoría. El Rowdy, un New York 49 del Royal Irish Yacht Club, ganó por primera vez esta regata en 2015, triunfo que siempre se aspira a repetir, de modo que con 2 horas y media de navegación se colaba primero en real al cruzar la línea de meta. Pero ese tiempo no fue suficiente para imponerse en compensado, donde hubiese tenido que aventajarse mucho tiempo más, ya que cedió 7 minutos al que fue el líder una vez aplicada la corrección de tiempos, de modo que no cerró la jornada entre los puestos de honor. El Skylark of 1937 fue por detrás del Halloween el tercero que cruzó la llegada, y con un tiempo de 2 horas 43 minutos invertidos se colocaba segundo en la clasificación provisional. Con menos de 1 minuto de diferencia hacía su entrada el Chipino, que se colocaba primero en la clasificación de barcos de época bermudiana tras aplicar el rating. Un puesto al que está acostumbrado, ya que acudía a la competición como vigente campeón de la clase, de modo que con esta primera jornada corroboraba su condición de cabeza de serie. Entre 1950 y 1975 se catalogan los barcos clásicos. Es la categoría con más inscritos de la regata. El Argos, vigente campeón, buscará revalidar el título, pero tiene una larga lista de competidores que no se lo van a poner nada fácil. La salida con viento del norte no fue la mejor manera de arrancar el campeonato para el Argos, quien empezaba la prueba 1 minuto más tarde que sus competidores por un error de cálculo.
Sus rivales no desperdiciaron la oportunidad de crear distancia con el barco de Barbara Trilling, quienes, por su parte, se tomaron el fallo como un reto y, sin permitir un solo error de más, empezaron a avanzar unidades colocándose en la cabeza del grupo cruzando la línea de meta tras 2 horas 49 minutos de navegación, tiempo que les daba una ventaja de 6 minutos tras compensar los tiempos sobre el que fue el segundo de la flota, el Giraldilla, del Club Marítimo Puerto Sherry, botados ambos barcos en 1964. La última categoría aquí presente es la de espíritu de tradición. Son embarcaciones clásicas que han sufrido alguna modificación o bien embarcaciones modernas que se han construido siguiendo los planos originales. Muchas de las unidades de esta categoría retoman la lucha que empezaron el año pasado. El barco alemán Happy Forever había logrado colocarse en cabeza al llegar a la Isla del Aire, donde las embarcaciones tenían que cruzar una línea imaginaria entre una baliza y la isla. Pero el Happy Forever tomó la boya por estribor en vez de por babor, teniendo que enmendar el error y, por tanto, perdiendo el liderato en favor del Kalima, que recuperaba su posición habitual y se colocaba en el primer lugar. La segunda y tercera jornada de competición estuvo marcada por un anticiclón que dejó sin viento el campo de regatas, de modo que las posiciones provisionales se convirtieron en definitivas. El Kalima conseguía, otro año más, el título de campeón en espíritu de tradición. Se pone el punto y final a una edición donde el viento nos ha puesto los dientes largos a todos, pero eso sí, nos regaló una prueba que fue espectacular y la cual definió a los campeones de esta edición de la Vela Clásica Menorca Copa del Rey de barcos de época. En As de Guía hoy os explicamos la historia de un madrileño que se instaló en Cantabria a finales de los 90 para cumplir su sueño surfero, fabricar miles de tablas al año, hoy por hoy ya, para España, Francia, Italia, Dinamarca, Alemania y Portugal. Este año se cumplen 30 años desde que dio el salto del sótano de su casa al mar de Cantabria. Bueno, los primeros comienzos fueron por parte de mi hermano, cuando estábamos haciendo wind todavía no hacíamos surf y en Madrid estábamos muy aburridos y decidí hacerse una tabla de windsurf. Desde siempre mi familia veraneábamos en Santander y siempre nos gustaron mucho todos los deportes acuáticos. Mi padre tenía un barco que nos sacaba por la bahía. Bueno, nuestro primer contacto con el surf fue en Santander. Teníamos una pandilla de primos y teníamos unos primos que su padre era piloto y le trajo una tabla de Puerto Rico. Una vez que ya aprendimos ese verano a coger olas, luego la vuelta a Madrid en septiembre fue bastante dura. Entonces tomamos la decisión, nada más terminar los estudios, de no empezar la universidad y marcharnos a Santander a vivir un poco, a buscarnos allí la vida. Mi hermano entró en una empresa de publicidad como dibujante y yo cogí un local chiquitín y empecé a montar un taller para reparar tablas, hacer las primeras tablas, hacer tablas de skate y ahí empezó todo. Gaby tenía un perro que era un gran danés negro, que era su mejor amigo, y de ahí viene Full, que se llamaba Full el perro, y Cas viene de Casilda, que era una chica que me gustaba mucho y que nunca me hizo caso, claro. Después de unos años trabajando ya en Santander, la verdad es que empecé a hacer cada vez más tablas, se me empezó a reconocer un poco las tablas que hacía y como siempre pues vas creciendo. Hubo mucho más aficionados al surfing y entonces fue el momento de coger una nave más grande. Yo ya solo no podía con toda la producción, entonces poco a poco fui cogiendo cada vez más personal para que me fuera ayudando en cada uno de los procesos. Pues pasé de una nave que tenía alquilada chiquitita a comprar ya mi propia nave, una nave industrial bien,
hice un taller ya un poco más serio, con mejores medidas de extracción de polvo y de humos, y luego el gran salto fue cuando decidí mecanizar un poco lo que es el shaper. Nosotros fabricamos muchas tablas, hacemos muchas tablas diarias, pero todas son personalizadas. O sea, yo todas las tablas que hago dibujo una por una cada tabla que fabricamos. No es coger modelos en serie y hacerlos todos iguales. Eso es lo que nos diferencia pues, de la producción que se hace en Asia, o de modelos o marcas que tienen ya preestablecidos unos modelos que sacan a primeros de año y te tienes que ceñir a esos modelos con esas medidas. Era el último paso que hemos dado, que lo necesitábamos, es poder personalizarlo todo desde la web, que tú entres en la web y con el configurador puedas elegir tu tabla, tus medidas, tu sistema de tapones y de quillas, tus colores, el sistema de construcción, para que sea todo más mecanizado, más rápido y más fiable. El equipo de Mercedes-Benz Sailing Team nos aporta hoy el toque de humor a este Atando Cabos con Carlos Santacreu y Pepote Ballester, explicándonos la náutica verdadera, la de las anécdotas. Yo empecé a navegar por una caña de pescar, ¿no? Todo el mundo llama, que tiene que ver una caña de pescar. Pues bueno, en principio los Reyes Magos me dejaron una caña de pescar y yo iba a la punta del muelle del club náutico con mi cañita de pescar y, coño, optimis que pasaba, plomazo que le mandaba. Entonces, hasta que uno de los pibes me dijo, oye, ¿por qué no te apuntas con nosotros? El cursillo costaba 50 pesetas, aquella moneda grandota que había antes de 50 pesetas. Entonces fui a casa, le pregunté el primero a mi padre, le dije, oye, ¿me das 50 pesetas para hacer un cursillo? Que las 50 pesetas era el coste de la licencia, no era absolutamente nada más. Y me dijo que no, ¿no? Y entonces, por detrás, escondidas, mi madre me dio las 50 pesetas, me fui al club, las pagué y empecé a navegar. Así es como empecé a navegar. Después, años más tarde, mi padre me decía, le contaba a los amigos todo orgullosos, oh, mi hijo, la vela. Y yo siempre pensaba, si llega a ser por ti, de vela nada. Era un sitio en Fremantle y era por fuera de la zona de Perth y había una regata por la mañana que era con poco viento, que no nos comíamos ni un violín, y otra con viento. Y me acuerdo que los 2 primeros días hicimos un 19 y un primero, y un 19 y un primero al día siguiente. O sea, solo íbamos con viento y después hicimos lo que pudimos y acabamos 90. Entonces, cuando acabó el campeonato, dijimos, coño, ya que estamos aquí, ya estamos tan lejos, ¿no? Nos quedamos, bueno, habíamos llegado 10 días o 15 antes. Sí, sí. Hicimos el campeonato. Al final estuvimos un mes y pico por allí. Sí, sí, luego fue la vuelta por Singapur, que no es de navegar y no se hablará de eso. No, de esa no. Pero esa foto que acaba de poner Ricardo... Un momento. Venga, cuenta. Yo cuento la verdad y tú luego cuenta lo que pasó. La verdad es que esa foto es ya, efectivamente, al final, cuando ya habíamos estado en Cap Lewin, en Margaret River, habíamos ido a ver canguros, metido en el safari, en todo lo que hicimos, con tasmanos, echándonos unas risas en un camping. Pero ese día, Scott Anderson, que era nuestro entrenador, nos dijo, oye, con unos amigos vamos a ir a ver el puerto de Sydney. Y tal. Sí, la bahía de Sydney. En la bahía, ¿no? En Shark Island y tal, y un montón de zonas, la Opera House, que es esa foto, ¿no? Entonces, esa foto ya es de tarde de recogida. Y durante el día ese, yo, que me gusta hacer una siestecita, no por nada, sino por echarme una cabezadita, el barco tenía un dinghy, y en el dinghy, pues, me eché a dormir. Porque pensé, digo, bueno, pues si luego hay que estar guapos y tal para la tarde-noche, pues me quedo ahí dormido un ratito. Y los personajes de a bordo, entre ellos que luego he contado otra versión, pero es así, me soltaron en medio de la bahía de Sydney. Y en la bahía de Sydney hay, incluso, si Fernando se acuerda,
en la Olimpiada no quitaron ni los barcos asesinos, esos barcos verdes y amarillos, no los quitaron. Y me iban pasando por al lado, pero claro, yo estaba cómodo en esa posición, así, me dio un poquito, vamos a decirlo que tenía una insolación. Y no me di cuenta, hasta que de repente salió, porque en el puerto de Sydney salen buques de carga para todos lados. Y el buque hasta que a partir de ahí puede contar él lo que pasó. O si quieres empezar desde el principio. Bueno, desde el principio es importante, yo creo. Nosotros, Scott Anderson, que era nuestro entrenador y era australiano, y era de allí de Sydney, nos dijo, no, vamos a visitar la bahía de Sydney y tal, y tengo un amigo que tiene un crucero y vamos navegando. Total que fuimos al crucero, el crucero medía menos que un Borien. Son la capota para entrar dentro, se levantaba, era descapotable, pues si no, no podías entrar, era acojonante. O sea, a vela logramos cruzar la bahía de un lado a otro en 7 horas, iba a 1 nudo y medio. Entonces, una tartana arrastrando. Era tremendo. Entonces íbamos arrastrando el dinghy, que si el barco era del tamaño de un Borien, el dinghy era la mínima expresión vamos. Entonces, ahí todo lo que cuenta Pepote es verdad. Cuando ya una conversación entre diferente gente, que éramos 4, ya cada uno de los 4 estaba utilizando un idioma diferente, Pepote dijo, me voy a dormir la siesta. Entonces, se sube en el dinghy, se deja las patas colgando por fuera y se queda dormidito el tío ahí tranquilo, porque no le cabían ni las patas de lo chico que era el dinghy, y en un momento dado, el amigo de Scott le dice, coño, lo soltamos y ahora lo venimos a buscar. Lo soltamos, nos alejamos 150 metros, porque a 1 nudo ya me contará. Y cuando miramos para atrás, oímos la sirena a un barco. ¡Bum, bum! Y el tío del práctico, que venía a toda hostia porque Pepote estaba con su dinghy durmiendo en medio de la bahía y venía un bull carrier de esos de 500 contenedores. Entonces se acerca al práctico y nosotros estábamos a 150 metros, pero claro, el práctico le debió decir de todo a Pepote y Pepote nada más que le hacía paviento, como diciendo, pero déjame en paz. De repente Pepote, que abre un ojo, mira para atrás y ve el bull carrier directo para el tío. O sea, el amigo directamente dijo, nosotros ni damos la vuelta porque de aquí a allí tardamos otra hora y media. Me iban a dejar que me atropellaran. O sea, lo habíamos abandonado. Bueno, me dejaron. Entonces Pepote mira para atrás, ve al bull carrier, coge los 2 remillos, aquellos que tenía el dinghy, empieza a remar y se le cae un remo. Se le cae un remo y se le va. Entonces se va a la proa como los indios y empieza a remar así como los indios hasta que llegó al práctico. El práctico lo enganchó y lo sacó de delante del barco, ¿no? La mar de a gusto hemos estado charlando con Perico Sardina, un periodista sin pelos en la lengua que puso su granito de arena para que la náutica se hiciese un hueco entre las páginas de los periódicos. Todos conocemos tu extensa dedicación en el mundo de la vela, pero ¿de dónde viene esta pasión? La pasión por la vela, pues en mi caso, empezó en el año 1976. Estábamos en la redacción del diario Marca, yo trabajaba en el diario Marca, y el redactor jefe dijo, a ver, hay una regata de windsurf en Alicante, ¿quién quiere ir? Dije, yo voy. Y a partir de ahí ya, pues empecé a meter vela y náutica en el periódico que no existía. ¿Cómo consigues que de repente la vela, que no era mediática, estuviese en el ABC? Fue en el año 92, justo con los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Copa América del 92, que también fue en San Diego, que estuve, y bueno, como decía mi director Luis María Ansón, que decía, la vela es poesía, hay que darla bien. Y antes de llegar a todo esto, ¿cuál fue la que tú consideras tu primera hazaña periodística? Pues supongo que sería la segunda Copa del Rey, que fue la primera que hice yo. Este año es la 38 Copa del Rey, será mi 37 Copa del Rey, ¿no? O sea, que has hecho toda la curva de crecimiento. Toda la curva de crecimiento. Trabajábamos a pie de pantalán, te subían en un barco de competición y ahí ibas tú siendo la regata. Luego ibas al bar del club, porque el club tenía 2 teléfonos, el del presidente y el del bar, y llamabas al periódico. La vela es un deporte muy
minoritario. A nivel de medios de comunicación no es un deporte valorado, nada más que cuando se ganan las medallas en los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque hay lo de siempre, las mismas regatas de siempre, casi todas las regatas ya han desaparecido, casi todas son regatas de club. La única esperanza que podemos tener es a ver si algún día ganamos la Volvo Senrey, ¿no? Pero Perico, tenemos un país vecino que es Francia, que sí que ha conseguido tener muchos adeptos, mucha afición, la gente va a ver salidas. ¿Qué nos falta a nosotros para conseguir eso? Faltan los patrocinadores. Francia tiene una serie de patrocinadores, allí es que nacen ya con la afición dentro. Quizás sí que estamos haciendo un esfuerzo a nivel político, de club y demás, para la típica frase de dejar de dar la espalda al mar. Es que esa es una frase, y es una frase, por desgracia, no hacemos absolutamente nada. O sea, ahora Valencia, que ha tenido la mejor Copa América de la historia, yo creo que ahora Valencia está otra vez de espalda al mar como estaba. Y realmente tú nos estabas explicando que has vivido toda esta curva de crecimiento, había regatas de crucero muy importantes. ¿Qué ha pasado con el crucero? Pues el crucero han pasado dos cosas. Una, que... Lo tienes claro, Perico? Sí, está mal decirlo, pero hemos engañado a los patrocinadores, o sea, no les hemos dado lo prometido. Y otra, los armadores se han cansado. ¿Y crees que ha habido alguna embarcación que haya sustituido a estas grandes competiciones de crucero? Ahora está el circuito Swan, que es lo más novedoso que hay y lo más en tiempo real que hay, porque la vela tiene que ser en tiempo real, porque si no la gente no la entiende, ¿no? ¿Tú tienes algún barco y regatista favorito? Hay 4 regatistas que a mí me han marcado mucho, que son Luis Doreste y Teresa Zabel en la vela olímpica, y Chuni Bermúdez y Toño Gorostegui en la vela de crucero, ¿no? Y respecto a los centros de alto rendimiento, ¿crees que hacen su papel? Están muy desaprovechados, yo creo. Yo creo que hay muchos y mal aprovechados. Está todo como muy de comunidad autónoma, ¿no? Unificar todos esos recursos, sí. Y ya por último, la situación actual de la vela y el futuro de la vela, ¿cuál es tu visión? Pues bueno, el futuro de la vela, como siempre, está encadenado al dinero. Si tenemos sponsors, pues tendremos una vela... Bueno, llamamiento a sponsors, después de esta entrevista. De calidad. Que no tenemos sponsors, pues seguiremos haciendo regatas de barrio, nos divertiremos mucho y nos estancaremos. ¿Y a ti qué te haría ilusión contar, dar la noticia? A mí me gustaría mucho contar que hemos ganado la Vuelta al Mundo. Bueno, pues Perico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, esperamos que seas ya un adepto atando cabos. Bueno, eso ya lo sabes. Nos lo vamos a tener que trabajar. En la página web de abc.es/vela estará todas las semanas en Atando Cabos. Estamos atando cabos. Muchísimas gracias también por la difusión y bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Hoy nos despedimos enseñándoos las instalaciones de un destino al que seguro vas a querer ir, Puerto Sherry. Nosotros nos vemos de nuevo aquí la semana que viene. Puerto Sherry patrocina esta sección. Dead on the inside and the outside too. I didn't know where to look for you. Searching all the cold night through. Why'd you leave me without a clue? Why'd you let me go? Oh, I need to know. Now I'm all alone. Oh, how can you be so cold? Why'd you let me go? Oh, I need to know.
Salón Náutico Internacional de Barcelona ha patrocinado este espacio.